cuán efímero soy. Hazme saber, Señor, el límite de mis días y el tiempo que me queda por vivir. Hazme saber lo efímero que soy. Muy breve es la vida que me has dado. Ante ti mis años no son nada. Un soplo nada más es el mortal. Un suspiro que se pierde entre las sombras. Ilusorias son las riquezas que amontona, pues no sabe quién se quedará con ellas. Y ahora, Señor, ¿qué esperanza me queda? Mi esperanza he puesto en ti. Salmo 39, 4 y siguientes. En el año de 1986, como consecuencia del apoyo que prestamos a las organizaciones populares de damnificados por los sismos de 1985, sufrimos presiones, intimidaciones y diversas amenazas desde diversos sectores gubernamentales, tanto a nivel federal como a nivel de la Ciudad de México. En algún momento, las intimidaciones se convirtieron en amenazas de muerte. Al comentar una de tales amenazas con una persona que había pasado por lo mismo en su país, ésta me miró calmadamente y me dijo: Adoniram, no te dijeron nada que tú no sepas. Te vas a morir. Bueno, a 37 años de distancia, sigo agradeciendo la sabiduría de tal declaración misma que me ha ayudado a ver la muerte y sobre todo la vida desde una perspectiva diferente. En los últimos días, he recordado esto motivado más por las complejas consecuencias de la pandemia que pareciera hemos superado y que sin embargo sigue estando presente, que por los efectos mismos que la enfermedad misma ha causado entre nosotros. Al respecto, recuerdo la oración del pastor Kevin Antlitz, que oraba diciendo: esta pandemia es simplemente cruel. Señor, ten piedad no solo de nuestros cuerpos, sino de nuestros corazones atribulados, de nuestra salud mental vacilante, de nuestras relaciones tensas y de nuestra alterada vida pública y profesional. ¿Cuánta razón encierra esta oración? Desde luego, es la preocupación, es decir, ese estado de desasosiego, inquietud y temor ante el problema, la consecuencia más evidente de los desajustes provocados por la pandemia y sus efectos entre nosotros. Aquí propongo a ustedes que tal estado de desasosiego, de intranquilidad y ansiedad resulta de la sorpresa que nos provocó el descubrirnos de repente tan débiles y tan frágiles ante la realidad de la vida. Ello porque la amenaza que todavía representa el coronavirus, que no ha distinguido entre viejos y niños, ricos y pobres, creyentes e incrédulos, buenos y malos, vino a hacer presente una verdad que hemos sabido siempre, pero que hemos aprendido, nos hemos esforzado por ignorar, por mantener fuera de nuestra cosmovisión personal, familiar y social. Tal verdad es que somos mortales y, como me recordó mi amiga, vamos a morir. Estudiosos sociales, religiosos, filósofos, observadores de la conducta humana,
coinciden que la pandemia, que de alguna manera aún enfrentamos, al hacer evidente la fragilidad humana ante la autonomía de la vida, puso de manifiesto un desorden vital, es decir, un acercamiento inadecuado a las cuestiones fundamentales de la vida. Piensen esto. Se ha hecho evidente, nos proponen, que quienes viven en automático, es decir, sin considerar la naturalidad de la muerte, sin tener conciencia de su fragilidad, diría el salmista, sin considerar que es natural que la vida se acabe, terminan por engañarse a sí mismos, dando mayor valor a lo que no lo tiene y paradójica y tristemente desentendiéndose de lo que resulta en verdad trascendente. Asumiendo, considerando que la vida dura para siempre, no se ocupan de valorar, de cultivar y de privilegiar lo que da sentido a la misma. Ello porque quienes viven en automático, insensatamente, es decir, sin tener un sentido de vida, para estas personas lo secundario se vuelve lo principal, pero sin el cimiento que hace a este lo esencial del ser y del quehacer humano. Déjenme tratar de explicar esto que estoy diciendo con este ejemplo. Paradójicamente, durante la pandemia se utilizó la expresión aislamiento social para referirse a la toma de distancia física que se insistía prevenía del coronavirus. 1.5 metros, ¿te acuerdas? Todavía esta semana, al hacer cola en el Seguro Social para recibir mis medicamentos, pude notar el recelo de algunos al sentir que la persona de atrás estaba demasiado cerca suyo. Sobre todo si esa persona tosía o estornudaba sin llevar puesto su cubrebocas. Bueno, superados los momentos iniciales y torales importantes de la pandemia, cada día se tienen más elementos para reconocer que la convivencia forzada de los familiares, el que tuvieran que vivir tantas familias encerradas en espacios reducidos por largos periodos de tiempo, solo hizo evidente el aislamiento como la realidad cotidiana de muchas familias, de muchas personas, con o sin pandemia. La pandemia solo vino a poner sobre la mesa la separación existente, física y afectiva, de muchas personas, de muchas familias. Separación que va desde la pasividad relacional hasta las diversas manifestaciones de violencia intrafamiliar, mismas que revelan el descuido que unos y otros hemos tenido respecto de las cosas importantes de la vida, del cuidado y del cultivo de nuestras relaciones más cercanas, de nuestras relaciones nucleares, por ejemplo. Descuido este que es fruto de la prioridad que damos a cuestiones que, si bien son importantes, no lo son más que el fortalecimiento, el cuidado de nuestros lazos familiares, o que la formación integral de los hijos, o el cuidado de los más vulnerables, o aún el respeto a nuestros cónyuges. Y como estos podríamos mencionar muchos más. Y es que asumir que la vida dura para siempre, o que podemos prolongarla con nuestros recursos, al fin y al cabo la ciencia ha avanzado tanto, conlleva el error de considerar como propios, como normales y aún como renovables los recursos vitales. Pero quien considera normales las cuestiones torales, las más importantes de la vida, termina por dejar de apreciarlas y por lo tanto, si no las aprecia, no las cuida. Además, quien considera que
son menores o prescindibles las cuestiones torales de la vida, tales como la comunión con Dios, tales como el cuidado del Señor, o el amor, el afecto, la familia, el aprecio mutuo, etc., resultan incapaces de apreciar la dimensión extraordinaria de las bendiciones que enriquecen su vida. Quienes normalizan las cuestiones extraordinarias de la vida dejan de sorprenderse por el plato de comida frente a ellos, por el beneficio de contar con un techo debajo del cual pueden protegerse, aún del hecho mismo de que al abrir la llave salga el agua que necesitan. ¿Les parece tan normal? Y en tratándose de los creyentes, ¿qué decir de la pérdida de la conciencia y del aprecio de la bendición que representa la salvación que Dios nos ha dado en Jesucristo? O de la bendición que resulta ser miembros de la familia de la fe, de la iglesia. O la bendición que resulta de la esperanza bienaventurada que da ánimo, que trae consuelo y fortaleza a nuestra vida. En nuestro salmo, el salmista ora, suplica que Dios le permita tener otro acercamiento a la vida. No quiere que su punto de referencia sea lo que tiene, lo que ha logrado. No, el salmista le pide a Dios que le ayude a saber cuán efímero es. Esta es una súplica interesante. El término efímero no es muy conocido. El diccionario de Word, el procesador de palabras más usado en el mundo, no lo incluye. No es un término que esté en su lista de palabras. Pero tú y yo sabemos que efímero es lo que dura poco tiempo o que es pasajero. Lo que solo tiene razón de ser cuando cumple un propósito, un objetivo. Así, el salmista no quiere saber qué tan fuerte es. No, el salmista pide ayuda para estar consciente de su fragilidad. O como dice la traducción Palabra de Dios para Todos, el salmista pide saber qué tan corta será su vida. O más aún, como lo traduce la Reina Valera 2015, hazme saber, oh Señor, mi final, y cuál sea la medida de mis días, sepa yo cuán pasajero soy. Al retomar la normalidad de la vida, al volver a salir a la calle, al regresar al trabajo presencial, a los salones de clase, aún a los cultos presenciales suspendidos por culpa de la pandemia por casi 3 años, enfrentamos un hecho significativo. Casi todas las personas con las que nos reencontramos saben de alguien que ha muerto durante la pandemia. Este día, hoy alguien me decía, fulano falleció en la pandemia. Así como saben también quiénes se enfermaron y quiénes sufren todavía las consecuencias del coronavirus. Y si a ellos sumamos los retos que estamos viviendo en esta etapa de la vida, enfermedades, relaciones disfuncionales, la violenta polarización de la sociedad, la incertidumbre provocada por la vejez, la propia y la de los nuestros, etc., considero que en estas circunstancias se nos presenta la oportunidad de la conversión. Es decir, estas circunstancias nos ofrecen la oportunidad de cambiar nuestra manera de pensar. Nos dan la oportunidad de volvernos a Dios y caminar la vida en sentido contrario a como lo hemos venido haciendo hasta ahora. Para empezar, podemos hacerlo reconociendo la naturalidad y la cercanía de la muerte. Vida y muerte van de la mano. Conviene y se hace necesario que aprendamos a vivir sabiendo y teniendo presente que nuestra vida tiene un final. Que a menos que Jesucristo venga por segunda vez, los que hoy estamos vivos vamos
a morir. Por ello resulta de especial interés que en el texto hebreo, cuando el salmista le pide a Dios que le permita reconocer cuán frágil es, utilice la expresión, déjame saber que soy vacante, que siempre estoy disponible. Es decir, el salmista pide, déjame saber, ayúdame a recordar que no tengo asegurado mi lugar en esta tierra permanentemente, que mi lugar puede quedar vacío en cualquier momento. Un pastor dijo, a ninguno de nosotros se le ha prometido un mañana. Bueno, para el cristiano, la vida terrenal es apenas una transición. Es la introducción a la vida eterna. Y por ello somos llamados extranjeros y peregrinos en esta tierra, como lo hizo el apóstol Pedro, como nos llamó el apóstol Pedro. Y como alguien dijo, dado que somos extranjeros y peregrinos, somos llamados a no colgar cuadros en las paredes de nuestra vida. Porque como quien está de paso en una habitación de hotel, no conviene que adornemos aquello en donde ahora estamos y mañana ya no estaremos. A la luz de la fe, el creyente debe estar convencido y puede confiar en ello, de que el término de esta vida terrenal es principio y no final. Que estando en Cristo, el término de la vida es victoria y no fracaso. Quien vive con tal conciencia de precariedad, de fragilidad, no pierde. No tiene por qué sentirse mal. Por el contrario, obtiene mucho más que quien vive asumiéndose fuerte, lleno y como si su vida no fuera a tener un final. Porque quien se asume frágil, aprende a tener mayor cuidado de sí mismo y de los dones de vida que ha recibido. Sabe que ni él mismo, ni lo que tiene, poseen garantía de permanencia. Así que al reconocer la dimensión extraordinaria de tales dones, no solo mantiene su capacidad de asombro ante los mismos, sino que los valora y los administra de manera diferente. Aprecia, cuida y comparte lo recibido al saber que ni es suyo ni resultado último de su esfuerzo. Como sabe que lo que tiene no es suyo, ni siquiera su propia vida, puesto que solo es un administrador, un mayordomo de los dones recibidos, aprende a vivir para honra y gloria de Dios, dueño y Señor de todo, abundando así en su comunión con Él. Y desde luego, quien valora, disfruta profundamente lo que ha recibido. Propongo a ustedes que quien se asume frágil y agradecido encuentra el camino de la paz, la tranquilidad y la confianza. Primero, porque sabe que en estricto sentido, la vida no depende de lo que él o ella es, hace o pueda hacer o dejar de hacer. Comprueba que la vida es don y que nosotros somos tierra en la que la semilla de la vida es sembrada. Porque no somos nosotros los creadores de la vida, ni siquiera los que la hacemos fructificar, sino que es Dios en nosotros quien da vida y quien produce el fruto que se ha propuesto producir en y a través nuestro. Quien descubre esto, puedes estar seguro de ello, también comprueba que así como los dones que recibimos son de Dios, también nosotros lo somos. Y esto significa que lo que somos, lo somos en Él. Y que lo que vivimos, lo vivimos en Él. Estamos en Él. Estamos seguros entonces. Es por eso, por lo que el
junto con el apóstol Pablo, podemos vivir convencidos de que si vivimos, queremos hacerlo para servir a Cristo. Pero si morimos, salimos ganando, como dice Filipenses 1:21, o como lo decimos generalmente, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque aunque nuestro cuerpo se muera, nosotros seguiremos estando vivos. Al morir, dormiremos, esperando el día glorioso de nuestra resurrección. Y cuando llegue ese glorioso día de nuestra resurrección, cuando Jesucristo venga en gloria, habremos de comprobar que nuestra fragilidad se convertirá en eternidad y que viviremos para siempre en la presencia y en la comunión de nuestro buen Dios. Vivamos entonces sabiamente. Reconozcamos nuestros límites. Honremos a Dios en el todo de nuestra vida. Alimentemos así la esperanza bienaventurada a la que hemos sido llamados en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. A esto los animo, a esto los convoco en el nombre del Señor. Bendiciones.